En este video vamos a compartir una mirada no maniquea de lo que está sucediendo en la isla. Pareciera que casi todos los medios de difusión mostraran una sola cara del fenómeno. Acá estamos en contra de las falsas dicotomías porque pensamos que el matiz es una suerte de pulmón por donde respira el pensamiento crítico. Si no pueden soportar oír críticas a la isla, no vean este video. Y si no pueden soportar que mencionemos algunas características positivas de la isla, tampoco vean este video. Nos proponemos por un lado informar y por el otro lado ofrecer una mirada crítica de lo que está sucediendo allí. Vamos a criticar algunas cuestiones que plantea la derecha, así como otras que plantea la izquierda, que suele hacer la vista gorda a todo lo que implica vivir en un estado autoritario. También voy a responder a dos youtubers, a Oscar del canal Old Hardcore, que una vez más me mencionó a propósito de este tema, y a Tipito Enojado, que dialogó con él y que también participó en un video sobre este tema en el canal de Un Tío Blanco Hétero. Hemos visto en estos días imágenes de personas que manifestaban en distintas ciudades de la isla, particularmente el domingo pasado, cuando fueron reprimidos de manera no precisamente pacífica. Hubo heridos, se sabe que una persona perdió la vida, fue detenido Frank García Hernández, un marxista, sociólogo e historiador, así como el 30 de abril pasado fue detenido un estudiante, Marco Aurelio Pérez Fernández, por portar un cartel que decía socialismo sí, represión no. También fue detenido Michael González Rivero, director de la revista de la comunidad LGBT Tremenda Nota, entre otras personas que se reivindican como socialistas. Supimos también de la desconexión a Internet que perpetró el gobierno para limitar la protesta. El presidente llamó a salir a las calles a defender la revolución, cuando en los últimos años lo que impuso fueron reformas que empeoraron la vida de los habitantes de la isla, mientras la burocracia del Partido Comunista y sectores del ejército gozan de privilegios. O sea, Tipito, ¿tú crees que Roxana Kramer me puede decir que esto es otra experiencia anecdótica más? Vamos a ver, Oscar, ¿me preguntás qué provocó las protestas? En principio parecen obedecer a una crisis económica y social agravada por la situación sanitaria, el embargo estadounidense y el ajuste del gobierno. Parte de los reclamos están asociados al desabastecimiento, al precio alto de los alimentos y a los cortes de luz en medio de la crisis sanitaria. Muchas personas salieron a la calle con reclamos legítimos. Cuando el país atraviesa el peor momento de la crisis sanitaria, con los centros de salud colapsados, tal como sucedió en otros países, y faltan medicamentos y otros productos de primera necesidad. También en estos días expresó su descontento un grupo social que surgió con las reformas que se llevaron a cabo en la isla en el año 2010. Esto permitió que los sectores que tenían acceso al dólar hicieran negocios, explotaran mano de obra, aunque en forma articulada y limitada por el Estado. El pasado 10 de diciembre, el dólar devaluó la moneda de la isla en un 2.400%. También se eliminaron los subsidios, entre otros ajustes que llevó a cabo el actual presidente. A esto se sumó el hartazgo por el autoritarismo del régimen. No, esto es para que no me digan, esto es para que no me hablen de ¿cómo se llama? De experiencia anecdótica. Oscar del canal Old Hardcore refiere a un debate que mantuvimos él y yo el año pasado en nuestros respectivos canales. Yo señalaba que si bien la forma de gobierno de la isla es una dictadura y yo no comparto ese tipo de organización, allí no existe un nivel de indigencia generalizada, sí de pobreza relativa. Indigencia es que ni siquiera se accede a bienes mínimos como una alimentación básica. Y nunca negué que pudiese haber casos de indigencia, lo que dije es que no era generalizada como en otros países de la región. Oscar, en cambio, analogaba el nivel económico de la isla con el de Haití y mostraba una misma casa indigente del comienzo al fin del video. En ese video respaldé mis afirmaciones con numerosos estudios llevados a cabo por investigadores de distintos continentes, incluyendo pero no limitándome al estudio del Banco Mundial, que considera que Haití es un país de ingresos bajos, mientras que la isla es un país de ingresos medios. También sostuve que lo que presentaba Oscar, contando la situación de su familia y la de otros casos, era lo que se conoce como evidencia anecdótica, no experiencia anecdótica como dice él, toda experiencia es anecdótica. La evidencia anecdótica es una falacia que consiste en realizar una generalización apresurada o ley de los pequeños números a partir de hechos anecdóticos o aislados, aun cuando sean ciertos. La experiencia de un solo individuo o de quienes manifiestan en las calles es muy útil para tratar de entender
qué es lo que están reclamando. Pero si queremos entender la manera de ver las cosas de un grupo grande de personas, no alcanza con conocer la visión de un solo individuo o de muchos manifestantes. Tenemos que obtener datos incluyendo, en forma más amplia y heterogénea, a más individuos. Y así vamos a poder clasificar las experiencias en porcentajes con resultados menos maniqueos. Descubrimos que en una población coexisten diversas experiencias, que un porcentaje piensa de un modo y que otro porcentaje piensa de otro. Además, la manera de ver las cosas de un solo individuo no siempre es la correcta. Puede pensar que fue un remedio el que lo curó, pero el cuerpo también tiende a curarse solo. Aquí también, si queremos saber si un remedio casero curó su salud, tenemos que obtener una muestra más amplia y heterogénea de individuos y comparar qué efectos tiene el remedio en las personas que lo toman, en comparación con un grupo de control que no toma ese remedio. Durante todos estos días, muchísimas personas inundaron los videos de este canal repitiendo casi literalmente lo que había dicho el domingo pasado Oscar en su video. A saber que lo que está pasando en no es evidencia anecdótica. Agregaban, por supuesto, toda suerte de burlas. Sí, estilo patotero, digamos. Pero ninguna manifestación generalizada en la isla refleja lo que Oscar pretende decir, que hay indigencia generalizada en la isla. Recuerden, lo de generalizada es clave. Acá tenemos otro ejemplo de la falacia de la evidencia anecdótica en un tuit de Tipito enojado que dice: ¿te preguntás sobre la utilidad del CONICET? Recordá que Kicillof era investigador allí. Tipito tiene dos problemas acá. Generaliza a toda una institución su evaluación de un solo investigador, que ahora es político y que puede haber sido buen investigador, por más que Tipito discrepe con sus políticas. Uno se siente un poco más realizado, porque a veces yo veía videos como los de Roxana Kramer y yo decía, ¿cómo yo le muestro en realidad a esta mujer que es mentira todo lo que está diciendo? ¿Cómo yo se lo puedo mostrar? Ya esto es, recoge y vete. La manera en que Oscar puede mostrar a sus oyentes que hay indigencia generalizada en la isla no es a través de manifestaciones populares. Ni siquiera mostrando que alguien grita «tengo hambre», porque eso puede indicar que esa persona tiene hambre o que otras muchas personas tienen hambre. Pero no sabemos ni en qué proporción, ni las razones, ni el nivel de gravedad. Esta semana Carlito Madrid, un youtuber nativo de la isla y que vive fuera de ella al igual que Oscar, debatió en el canal de un tío blanco hétero y dijo que las manifestaciones de esta semana en la isla no tienen nada que ver con el hambre sino con la búsqueda de libertad, con el hecho de que las personas están hartas de vivir en un régimen autoritario. La gente tiene un mensaje claro: libertad. La gente no está pidiendo comida, la gente no está pidiendo vacunas, la gente no está pidiendo más socialismo, la gente está diciendo libertad. Entonces, ¿qué sería racional creer acá? ¿Lo que dice Oscar o lo que dice Carlito Madrid? ¿Le creemos al que nos cae más simpático? ¿Eso sería lo racional? No, lo racional acá es buscar una forma más objetiva de conocer, no perfecta, pero menos subjetiva. ¿Por qué? Porque la opinión es el escalón más bajo del conocimiento. Necesariamente se requieren aquí estudios científicos que respalden la propia opinión. Y también saber leerlos. Por ejemplo, si se compara a valor dólar, saber que se compran distintos bienes según el país de que se trate con esa moneda. Digo porque es uno de los errores en los que incurrió Oscar cuando comparaba los ingresos en dólares de países en los que se compran cosas muy distintas con esa cantidad. Por otra parte, los levantamientos populares no siempre se dan cuando las personas pasan hambre. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, el levantamiento se produjo cuando había mejorado la situación económica de la mayoría de las personas y en un determinado momento se incrementó el precio del pan. No fue la única razón, pero sí uno de sus detonantes. Claro, no, sin duda. No, y aparte de eso, ya no voy a pasar más hambre. Si esta es la forma en la que mueren los socialismos, o sea, de hambre, digamos, y finalmente el pueblo se levanta y el mismo Estado ya no puede ni siquiera pagar a sus propios sicarios. No hay evidencia en favor de esto que dice Tipito. Los socialismos que han caído, que son los que estaban del otro lado de la cortina de hierro, no colapsaron por hambre. Fueron diversas razones: el hartazgo con la burocracia, la corrupción, la voluntad de acceder a la alta tecnología y a la electrónica, el cansancio por hacer largas filas para las compras, entre otras razones. Por otra parte, acá vemos un estudio del Banco Mundial que muestra cómo la mitad de los países de la ex Unión Soviética se volvieron mucho más pobres cuando cayó el socialismo y otros mejoraron su situación.
Lo que está pasando en la isla, por supuesto, fue aprovechado por parte de la derecha, que es hegemónica en los medios de difusión, y que propician la invasión a la isla no solo para reinstaurar la democracia, sino también para suprimir todas las conquistas sociales. Ya hablamos de estas conquistas en otro video del canal, y aclaro que Oscar del canal All Hardcore no está propiciando una vía no pacífica. No estoy hablando de él en este momento. El gobierno de la isla, por otra parte, no parece estar respondiendo a la demanda de millones de habitantes. En los últimos años, la economía se había apoyado en la actividad turística, que prácticamente desapareció por la situación sanitaria y por la alianza estratégica con la patria de Bolívar. Pero este país se derrumbó en los últimos años. Las autoridades de la isla tomaron medidas para fomentar el turismo, facilitando tanto en este ámbito como en el área del petróleo la inversión extranjera. También el fin de la participación mayoritaria del Estado en biotecnología, en el turismo y en el comercio mayorista. Estas medidas beneficiaron todavía más a la burocracia gobernante y a los grupos que tienen negocios asociados al dólar. El descontento tiene que ver también con el régimen de partido único, con el ataque a libertades democráticas elementales y la ilegalidad de cualquier organización política que no esté bajo el ala del Partido Comunista y del gobierno. Y como suele suceder en estos casos, el ataque a los artistas, intelectuales y personas en general que cuestionan al sistema. El filósofo David Mejía, de la Universidad de Columbia, dice que obviamente en la isla no se cuenta con los mismos recursos con que cuentan los estadounidenses, pero los datos revelan que la planificación estatal es más efectiva que el individualismo. Un ejemplo de esto es la gestión de las consecuencias que se siguen de la aparición de huracanes. Un estadounidense tiene 15 veces más de probabilidades de perder la vida en un huracán que un habitante de la isla. La fuente es el Center for International Policy, pero otra posibilidad, si ustedes quieren, es contar las bajas por huracanes en Estados Unidos y en la isla. Katrina, Sandy, Irma pueden hacerlo con los huracanes de los últimos 15 años. En el contexto sanitario que vive el mundo en este momento, la pérdida de vidas en la isla podría haber sido catastrófica, tal como ocurre en otros países del Caribe si no existiera un sistema de respuesta tan bien ensayado como el que hay en la isla. Además, recuerda Mejía, los ciudadanos están milimétricamente censados, lo que permite a las autoridades localizar a las personas vulnerables cuando azota la catástrofe. Este férreo control estatal permite ordenar evacuaciones, movilizar a la población con agilidad y enviar un mensaje muy rápido por todos los medios de difusión. El Estado lo prevé y proporciona cobijo, alimentos y agua a todos los damnificados. Para el que quiera profundizar en la desidia que reina en Estados Unidos en relación a los huracanes, recomiendo leer el libro de Inde Pomeraniec, Katrina. Claro, si los huracanes fueran contagiosos, tal vez sería otra la historia. Sigamos, dice Mejía, la esperanza de vida es más alta en la isla que en Estados Unidos, y el número de niños que pierden la vida es más bajo en la isla que en Estados Unidos. Con un índice de desarrollo humano de 0,78, la isla está por encima de países como México, Ucrania, Perú, Colombia o Brasil. Estos datos en nada dependen de que la isla sea una dictadura, dice Mejía. El régimen autoritario que los habitantes de la isla padecen hace 60 años no es condición de posibilidad de ninguno de estos logros, dice. Dijo Díaz-Canel hace poquito, el presidente puesto a dedo de Cuba, que la gente, o sea, los viejitos, los ancianos, se estaban muriendo el 80% con el COVID. Y que en Cuba eso no pasaba. En ningún lugar del mundo el 80% de los ancianos pierde la vida por la situación sanitaria que vive el mundo en este momento. No sé de dónde sacó esa información porque no la veo por ningún lugar. Veamos un tuit de Tipito Enojado en donde habla de la situación sanitaria de la isla. Dice, la televisión pública argentina entrevista al embajador de la isla que cuenta que debido al bloqueo se volvieron expertos en medicina y desarrollaron 4 vacunas. Y Tipito agrega uno de sus habituales argumentos. Hay que ser muy, y aquí viene un insulto, llamémosle papa frita para creer esto. Hay que ser muy papa frita para creer esto. Sería bueno contarle a Tipito y a otros que la isla tiene una larga historia con las vacunas. Justamente porque a raíz del embargo estadounidense, quienes gobernaban la isla supieron que si algo así ocurría, iban a tener que arreglárselas solos. Así que la isla empezó a desarrollar sus propios remedios en la década del 80 del siglo pasado. Fabricaron varias vacunas para enfrentar la situación sanitaria que vive el mundo en este momento, y si bien todavía no han sido refrendadas
por las revistas internacionales, lo mismo ocurre con otras vacunas que fueron creadas en el mundo, no con todas, pero sí con muchas que están en proceso de elaboración. Es cierto que en la isla subieron los contagios y la pérdida de vidas en estas semanas, pero eso pasó en muchos países. Según la agencia Telam, en junio en la isla se inmunizó al 22,6% de la población. En julio preveían un 33% y en agosto un 70%. Vamos a hacer un paréntesis con la situación de la isla y ver otro ejemplo en donde Tipito pone su propia opinión por encima de los datos. Porque si algo nos interesa en este canal es promover la filosofía científicamente informada, huir del maniqueísmo y de la falta de matices. En un tuit, Tipito dice: la asignación universal por hijo es como una cuenta premium. Solo sirve para la reproducción en segundo plano. Vamos a ver qué efecto tuvo en la Argentina la asignación universal por hijo, que es un ingreso básico que cobran los niños más pobres. Voy a citar algunos estudios disponibles, no va a dar el tiempo para verlos todos si no es el tema de este video, pero es solo una muestra. Con la asignación universal por hijo, los indicadores de indigencia se reducen en Argentina entre un 55 y un 70%, retornando así a los mejores niveles de la historia argentina, los de 1974, resultado que se alcanza cualquiera sea el índice de precios utilizados para establecer el valor de la canasta de subsistencia. Veamos otro informe de la ONU del 2014. La asignación universal por hijo permitió la reducción del 22% en la pobreza y del 42% en la pobreza extrema en Argentina. El tercer estudio es un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina. En el 2007, en la Argentina había un 81,3% de hogares con niños que no recibían asistencia social y en el 2010 esa cifra se redujo al 32,7%. Burlarse como lo hace Tipito es mucho más fácil que tomarse el trabajo de buscar los datos, ¿no? Personas de izquierda reticentes a criticar a la dictadura de la isla. Uno lee artículos como este de Atilio Borón, publicados en el diario Página 12, y no ve ni una sola condena al régimen autoritario. Hay largas parrafadas sobre el embargo de Estados Unidos, pero no existe conexión causal alguna entre esto y la ausencia de libertad de prensa en la isla. Otro razonamiento muy común en la izquierda, que está presente también en otra nota de Página 12, es apelar como única legitimación al momento fundante de un Estado que en general es de todo menos pacífico. Esto se basa en el derecho positivo, es decir, en el ius positivismo, en la mera existencia de leyes en la isla. Y solamente con ese marco se legitima el abuso de poder de todo tipo. Estilo Kelsen, que argumenta así, y lo justifican diciendo que si no, habría que apelar al ius naturalismo, que sería el derecho divino. Es decir, que habría que apelar a la religión y que eso sería absurdo. Pero en primer lugar, no toda apelación al derecho natural es religiosa. Los derechos humanos son una forma no religiosa de entenderlos. Y en segundo lugar, hay esquemas ius positivistas como los que delineó Hart, que pensó al derecho como una práctica. Y si bien entendió que es importante que moral y derecho vayan por separado, también entendió que la moral es muy importante para evaluar, aplicar y modificar el derecho. Ser más clara requeriría extenderme bastante en consideraciones sobre la filosofía del derecho y no es el tema de este video, así que sigo. Es claro que el embargo de Estados Unidos a la isla, condenado por casi toda la comunidad internacional, provoca grandes sufrimientos a la población. El primer ministro señaló que por el embargo hay una falta importante de medicamentos como antihipertensivos, antibióticos, analgésicos, antiansiolíticos, anticonceptivos, vitaminas y productos estomatológicos. Estas políticas privan de la vida, enferman, hacen pasar hambre e infortunios de todo tipo. Limitan severamente la capacidad de la isla para importar medicinas, material médico y las últimas tecnologías que tratan enfermedades graves. Si tanto le preocupan a algunos las carencias de la isla, acabar con el embargo sería una forma de ayudar, ¿no? En las Naciones Unidas, la condena al embargo recibió 184 votos en contra, con 2 excepciones, Estados Unidos e Israel. Hubo 3 abstenciones, Ucrania, Emiratos Árabes y Colombia. El embargo hacia la isla es el más prolongado que se conoce
conoce en la historia moderna. Fue condenado 23 veces por las Naciones Unidas y la Comunidad de las Naciones dice que transgrede el derecho internacional. El discurso de Estados Unidos es cínico e inadmisible desde una perspectiva ética. El embargo también asfixia y priva de la vida. El daño ocasionado por el embargo a la economía de la isla se incrementó en un 30% en el 2020 respecto al año anterior. ¿Cómo comenzó esto? El embargo fue iniciado por el presidente John Kennedy en 1962 porque en la isla se confiscaron las propiedades de ciudadanos norteamericanos. Solo con Obama hubo un amago de terminar con el embargo, pero Trump dio marcha atrás e incrementó las sanciones. Desde ya que no se puede culpar al embargo de todos los problemas de la isla, pero tiene que ver con la escasez de medicamentos, de tecnología y de suministros de todo tipo. El actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, como vicepresidente de Obama, se comprometió a poner fin al embargo. Pero claro, eso fue en la campaña electoral, después dio marcha atrás. Hay que aclarar también que el embargo no impide que la isla comercie con otros países. Es miembro de la Organización Mundial del Comercio desde 1995, pero cualquier empresa que comercie con la isla está sujeta a las sanciones de la ley Helms-Burton y puede ser demandada en las Cortes de Estados Unidos por los dueños de las empresas nacionalizadas. Algunos críticos del embargo remarcan la doble vara que hay, por un lado para sancionar a la isla y por el otro lado para comerciar con países comunistas como China o Vietnam. Críticos de izquierda como Noam Chomsky dicen que en realidad el propósito del embargo es impedir el éxito económico de la isla, evitando que sirva de ejemplo a otros países latinoamericanos. Documentos desclasificados del Departamento de Estado correspondientes a 1964 también muestran que la isla representaba una amenaza para los Estados Unidos. Un problema es que parecería que si uno está en contra del embargo, entonces estaría a favor de la política autoritaria de la isla. Y esta visión maniquea no es la que sostenemos en este canal. No solo es posible, sino que es necesario estar en contra de la dictadura de la isla. Y por supuesto también se puede criticar la política exterior de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, que promovió golpes de Estado que privaron de la vida a tantas personas en Latinoamérica. Y se puede denunciar la complicidad de la CIA y de empresas como la United Fruit Company. Por ejemplo, contra el gobierno del presidente democrático de Guatemala, Jacobo Arbenz, que osó nacionalizar las tierras de la empresa bananera pagando lo que consignaron en la declaración de impuestos, que obviamente era mucho menor que su valor real. El presidente de Guatemala cayó y con él las expectativas de alcanzar la justicia social por una vía pacífica. La izquierda concluyó que solo serviría la vía armada y el desarrollo de América Latina se paralizó durante 30 años. Es necesario denunciar que no se respetan ciertos derechos humanos en la isla, dice Mejía, pero es hipócrita hacerlo con la isla y no con Arabia Saudí o China. Muchos demócratas muestran una fiereza que no mostraron con Pinochet ni con otras dictaduras. Mejía también escribe: ¿se puede justificar la dictadura arguyendo que los ciudadanos de democracias como la República Dominicana o Bahamas tienen menor índice de desarrollo humano? Solo si consideras que los derechos que reprime la dictadura de la isla no son inherentes a la dignidad humana. Eso ocurriría si solo fueras capaz de demostrar que los logros de la dictadura, alta alfabetización, esperanza de vida, etc., son inseparables de un régimen autoritario. Fin de la cita. Y esto, como sabemos, no es así. Claro, la doble vara está en todo el espectro político. También los liberales hacen la vista gorda a lo que no encaje con su ideal. En un debate que se llevó a cabo esta semana en el canal de un tío blanco hétero, Tipito enojado exaltaba lo que para él eran los logros de Chile. Cuando Santiago Armesilla le recordaba que hubo levantamientos en Chile y que están en un proceso constituyente, él respondió: no, eso es porque les llena la cabeza a los comunistas. O sea, en este caso no sería un reflejo del descontento del pueblo. Pero más allá de eso, te recomendaría ver cómo crece Chile desde que se liberaliza un poco. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. Acabas de decir que comparado con Argentina, Chile era prácticamente, debido a su proceso de liberalización, un paraíso social, económico, próspero. ¿Cómo explicas entonces las protestas de los últimos años que están llevando a un proceso constituyente? Para vos, en serio, no hay ningún tipo de injerencia de marxismo y la corrupción tampoco es ningún tipo de factor acá. No, pero vamos a ver, si se están produciendo, evidentemente, yo no lo niego, protestas debido a una situación socioeconómica peliaguda y mala para la población, que eso no se puede negar, y política,
¿Por qué las protestas en Chile no pueden deberse a lo mismo, si era un paraíso liberal? Pero las simpatías políticas de quien protesta no explican nada. Sería reducir los levantamientos en la isla al mero hecho de que los liberales les habrían metido ideas en la cabeza. Es decir, que los que piensan como uno serían autónomos y los que no, víctimas de malas influencias. Los habitantes de la isla tienen derecho a manifestar en favor de sus demandas legítimas, a que se detenga la represión y se otorgue la libertad a los detenidos, que se legalice la existencia de otros partidos políticos y que se mantengan las conquistas sociales de la isla. Porque también es cierto que las actuales protestas pueden ser aprovechadas para reimplantar una política de libre mercado, y esto no hará más que profundizar la pobreza y la desigualdad que caracterizan a América Central, exceptuando, claro, a unos pocos países de la región. Ojalá que en la isla puedan implementarse cambios que permitan la autoorganización de los que trabajan, en un marco de plena libertad, en el que se conserven las conquistas sociales logradas, profundizándolas, bienestar para el mayor número posible de personas y no para los burócratas de turno. Yo respeto el sufrimiento que pueden tener personas que, como Oscar, han vivido en países que los han privado de derechos fundamentales. Pero es muy arduo debatir teoría en estas circunstancias. Es lo que vi esta semana en algunos programas de televisión. Invitan a un nativo de la isla que vive fuera de ella, no a uno nativo de la isla que puede opinar distinto, y luego a un sociólogo. Pero es difícil ponerse a debatir sobre los atentados a la integridad corporal con quienes han padecido este problema. Una cosa es debatir sobre un tema y otra cosa es hacerlo sobre algunos casos. Ser una víctima no necesariamente otorga una visión racional y objetiva de las cosas, especialmente si solo hablan de sus casos o de las personas que pueden observar o están a su alrededor. Las víctimas, en el caso de que lo sean, no tienen razón por el mero hecho de haber padecido. Para debatir ideas debemos ubicarnos en el lugar menos subjetivo que podamos, en el que cualquier persona que no hubiera vivido esa situación pudiera contar con elementos objetivos que no se restrinjan a una cantidad limitada de casos. Hace meses que por todas las redes sociales me catalogan como partidaria del régimen de la isla. Y esto muy probablemente sea porque Old Hardcore me ubica en ese lugar, en el lugar de apoyar irrestrictamente a la isla, algo que no representa en absoluto mi pensamiento. En uno de sus videos afirmó que no quería que su participación en las redes generara descalificaciones hacia otras personas. Pero la verdad es que si quiere que eso no ocurra, que no me mencione más. Y si me menciona, que refleje algo parecido a lo que pienso y no algo completamente diferente. Aun cuando no estemos debatiendo, está obsesionado con mencionarme una y otra vez, atribuyéndome un pensamiento sobre la isla que no profeso. No es improbable que mañana vean un nuevo video de su canal titulado Las nuevas mentiras de Roxana Kramer, porque para Oscar las personas no se equivocan, mienten. Es muy probable que veamos nuevas apelaciones a la emoción, descalificación de toda posibilidad de analizar el fenómeno más allá de la evidencia anecdótica, y es probable que esto genere un nuevo asedio hacia mi persona por parte de sus seguidores que vienen como pirañas a mi canal. A ver, todo el que esté viendo esto, gente, si ustedes no entienden de qué se trata esto, o sea, yo ya no sé, no sabría cómo explicarle, de verdad. Sigan a Roxana Kramer ciegamente y sigan a todos los zurdos latinoamericanos ciegamente y ya está. Yo ofrezco datos, Oscar casi nunca los ofrece, pero seguirme a mí es hacerlo ciegamente. Pero no es así, repetir como loros veramente lo que afirma un youtuber, y no me estoy refiriendo ahora solo a los seguidores de Oscar, es justamente no pensar por cuenta propia como nos invitaba a hacer Kant, es hacerlo ciegamente. Oscar necesitó encontrar un chivo expiatorio de todos los problemas que tiene con su patria y resulté ser yo. No importa lo que yo piense, decir algo bueno de la isla ya me ubica para él en el lugar del enemigo. Es exactamente como piensa un maniqueo, o están conmigo o están en contra mío, no hay lugar para el menor matiz. Oscar y Tipito Enojado señalan en el comienzo del video que hicieron que no están informados todavía sobre lo que ocurre en la isla. Esto es una locura. ¿Y tenés idea de qué fue el detonante así de repente la marcha? No sé, ya después averiguaré, o sea, se ponen a transmitir en vivo sin saber de qué va la cosa, así, con lo opuesto. Tipito Enojado me invitó ese mismo día a debatir en su canal de Twitch con él y con Oscar sobre este tema. Le agradecí, pero le dije que todavía era muy pronto para saber exactamente qué estaba pasando. Pero ellos ya estaban listos para transmitir. Claro, si de lo que se trata es meramente de opinar y no de examinar un fenómeno, uno va con lo opuesto y sigue con los mismos prejuicios que cargaba de antes. Al principio del video dijeron que no sabían lo que pasaba en la isla, pero poco tiempo después ya parecían estar convencidos a ciencia cierta de lo que ocurría.
Tras las protestas, el gobierno de la isla aseguró que habría una reestructuración de las empresas estatales y un incremento de los sueldos. No queda claro en qué consistiría el aumento y habrá que ver cómo sigue esto. Lo importante es que esto no se quede en consignas huecas y que las soluciones no sean solo materiales sino políticas, que tiendan a una toma de decisiones colectiva y desarticulen la burocracia estatal. Es lo que sostiene en este artículo León Padura, que vive en la isla y escribió: asumo que es mi derecho pensar y opinar sobre el país en que vivo, trabajo y donde creo. Ya sé que en tiempos como este, por intentar decir una opinión, suele suceder que siempre se es reaccionario para alguien y rojo para alguien, como alguna vez dijera Claudio Sánchez Albornoz. También asumo ese riesgo como hombre que pretende ser libre, que espera ser cada vez más libre. Fin de la cita. Mientras tanto, el alcalde de Miami, Francis Suárez, que es el primer alcalde nativo de la isla, un abogado republicano, pidió a Biden que realice ataques militares, quebrando el principio de autonomía que tienen todos los países reconocido por el derecho internacional. Primero hay que sacar a la dictadura. O sea, todo tiene que empezar por ahí. Lo que todos tienen que respetar son las reglas de juego, que es que el sistema puede cambiar y se tiene que hacer de forma democrática. Coincido con Oscar y con Tipito que en la isla se debe instaurar un sistema democrático, con libertad de expresión y apertura a otras propuestas políticas. Pero discrepo con el sistema económico que ellos querrían que se instaure, que conllevará la pérdida de las conquistas sociales que tuvieron lugar en la isla, algunas de las cuales ya mencionamos en el video. Antes de terminar, dije ya en anteriores videos que no dejamos en los de política abiertos los comentarios básicamente por dos razones. Porque por la cantidad de descalificaciones y ataques personales, a mi edad ya no da tantas ganas de levantarse, almorzar e irse a dormir con descalificaciones. Y en segundo lugar, porque el 99% de los comentarios provienen de liberales y a menudo también con descalificaciones. Como muy bien dijo Tipito enojado en relación a los liberales, Sí, es impresionante cómo prendió fuego. Claro, yo me imagino, ¿no? Agarrás un teléfono, te ponías a navegar en YouTube y te encontrás con nosotros. O sea, con nosotros, me refiero a que no nosotros en particular, sino que la mayoría de los viewers tienen los liberales, no lo tienen la socialista. Nada, Internet es nuestro y así que... Así que no voy a trabajar para que incluso en este espacio sigan publicitando las ideas liberales que ocupan, como les decía, el 99% de los comentarios. Para eso están otros canales. Cuando el panorama esté más balanceado, con gusto. La filosofía no es como el chocolate, no está destinada a complacer, sino a zumbar en el oído de las personas. Aprovecho para decir gracias a todos los patrons que apoyan a este canal para que siga creciendo. Y gracias al canal Guateque Live, en donde gran cantidad de de la isla que están adentro y fuera de ella debaten desde una pluralidad de perspectivas con respeto con el que piensa diferente. El matiz es el aire del pensamiento.